Mi hijo me susurró nadie te quiere aquí y sonreí cuando el gerente dijo su mesa está lista. Los cumpleaños, para mí, siempre han sido sinónimo de presencia. De estar ahí, aunque existan diferencias, para demostrar que el amor familiar puede sanar lo que las palabras hieren. Pero en el cumpleaños de mi nuera, fue mi propio hijo quien me dijo que nadie quería que yo estuviera allí. Y si crees que después de eso me fui llorando, estás muy equivocado. Porque lo que hice esa noche, nadie lo vio venir. Y lo cambió todo. Pero antes de seguir, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal si quieres seguir escuchando historias reales como esta, que tocan el alma. Me llamo Carmela Ruiz Velasco, tengo 72 años, y durante casi toda mi vida creí que amar mucho era suficiente para ser aceptada. Cosí los uniformes del personal de ese restaurante, ayudé a la fundadora a levantarse cuando nadie más creía en ella. Y aún así, el día que intenté formar parte de una simple cena familiar, fue mi propio hijo quien me echó con un susurro helado. Nunca supe hacer cosas espectaculares. No fui madre de grandes discursos, ni de regalos caros, ni de gestos grandilocuentes. Pero si algo sabía hacer con el alma, era hornear pasteles. Con mantequilla de verdad, con huevos de rancho, con esa receta que mi madre me dictó llorando una tarde después del funeral de mi abuela. Ese pastel de 3 leches con canela y ralladura de naranja era mi manera de decir te amo, te perdono, aquí estoy. Y esa mañana, mientras batía las claras con cuidado, con un mandil que todavía olía a suavizante y memoria, lo único que quería era ofrecer un gesto de paz. No por mí, por ellos. Por esa familia que yo no entendía cómo se me había ido apagando de a poco. Me puse mi mejor conjunto azul. No el más caro, pero sí el que siempre me hacía sentir un poquito más recta, más señora. Le cosí una flor en la solapa izquierda, apenas un detallito con hilo bordado, porque aunque mi nuera no fuera de muchos abrazos, yo aún quería que supiera que la recordaba con cariño. Guardé la carta en el forro del bolso, junto al pastel cuidadosamente envuelto, y salí rumbo al restaurante con la esperanza infantil de que ese día todo cambiara. Caminé lento, no porque me dolieran las rodillas, sino porque sentía que si apuraba el paso, las dudas iban a alcanzarme. Desde hacía años, las reuniones familiares se habían vuelto una especie de campo minado. Invitaciones que llegaban tarde o a medias, silencios en las llamadas, respuestas por compromiso. Yo me convencía de que eran cosas mías, de que exageraba, de que las nuevas generaciones eran así. Pero cada vez que llegaba a una fiesta, sentía como las conversaciones bajaban de volumen apenas me veían entrar. Como mi silla siempre era la más alejada, la que quedaba junto a la puerta del baño, como si yo pudiera salir en cualquier momento y no hiciera falta. Aún así, nunca dejé de llevar regalos, de preguntar por sus días, de ofrecerme a ayudar. Porque yo no fui criada para rendirme. Fui criada para quedarme, aunque nadie me lo pidiera. Cuando llegué al restaurante, lo vi lleno, ruidoso, familias completas riendo, niños corriendo entre las mesas. Me acomodé el peinado con los dedos y sonreí con esa sonrisa que uno guarda para no mostrar nervios, esa que duele más en las mejillas que en el alma. Localicé la mesa donde estaban Ángel y Brenda, y caminé hacia ellos como quien cruza un puente colgante. Mi hijo se levantó cuando me vio, sí, pero su abrazo fue como cuando uno saluda por compromiso en el banco. Frío, breve, sin cuerpo. Me besó la mejilla sin verme a los ojos, y luego, con una media sonrisa que más parecía un aviso, se inclinó hacia mí y dijo lo impensable. Nadie te quiere aquí. Solo viniste a estorbar. Por un segundo, sentí que el piso se movía, como si alguien me hubiera jalado la alfombra del alma. No lloré. No hice un escándalo. Solo apreté el molde del pastel con más fuerza, como si ese gesto pudiera sostenerme entera. No lo miré. No le pregunté por qué. No le di el gusto de verme rota. Me di la media vuelta sin decir palabra, con la carta aún en mi bolsa y la flor intacta en mi solapa, y caminé directo al mostrador, donde estaba la recepción. El corazón me retumbaba en el pecho como si fuera a salirse, pero mi paso era firme. Y esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que me sentí viva de nuevo. A la chica joven que atendía no le dije nada. Solo pedí hablar con Marco. Él todavía trabajaba ahí, ¿no? Fue entonces que salió de la cocina con las mangas arremangadas y la misma sonrisa noble de siempre. Me vio, y se detuvo. Le bastó mirarme para saber que algo no estaba bien.
Me abrazó sin preguntar, de esos abrazos que uno no espera pero agradece como si fuera pan caliente. Y ahí, entre el aroma del café recalentado y el murmullo del comedor, supe que tenía que hacer algo. No por venganza. No por orgullo. Por mí. Porque después de tanto tiempo buscando un lugar en la mesa de otros, tal vez era hora de hacer mi propia mesa. No recuerdo haber caminado alguna vez tan derecha. Sentía que mis pasos hacían eco entre las risas ajenas, como si todo el restaurante supiera lo que acababa de pasar. Pero no, nadie sabía. Solo yo, con el pastel aún entre las manos y el alma en los talones, caminando hacia un mostrador que conocía desde sus cimientos. Me detuve frente a la recepción, esperando que alguien me mirara, que me preguntaran si necesitaba ayuda, que me ofrecieran siquiera un vaso de agua. Pero la chica detrás del escritorio parecía nueva. Demasiado joven para reconocerme, demasiado distraída para verme. Entonces lo pedí. Marco está. Solo eso. Y bastó. Porque minutos después, apareció desde el fondo, entre dos meseros que cargaban charolas, con las mangas arremangadas y ese paso tranquilo que siempre lo distinguió. Marco no había cambiado. Tenía más canas, sí, y un poco de panza, pero los ojos seguían siendo los de un muchacho agradecido. Cuando me vio, se quedó quieto. No dijo nada al principio. Solo me miró con esa expresión que tienen los que no saben si lo que ven es real o recuerdo. Y luego, sin importar quién lo viera, me abrazó. Me abrazó con ambos brazos, con fuerza, con calor. Como si mi presencia no le pesara, sino que le aliviara. Ese abrazo me quebró algo por dentro. Porque no venía de un hijo, ni de una nuera, ni de alguien con obligación. Venía de alguien que me había visto trabajar en silencio por años. Alguien que sabía que yo, detrás de las costuras y los uniformes, había dejado parte de mi vida en ese lugar. Me sostuvo por más de lo prudente y luego se apartó, mirándome a los ojos como quien quiere preguntarlo todo sin herir. No le expliqué nada. No hacía falta. Solo le dije, bajito, casi en susurro: necesito tu ayuda, Marco. Hoy no vine a cenar. Vine a recordarles algo que ya olvidaron. Él asintió sin más. Me tomó del brazo con suavidad y me guió hacia el pasillo lateral, ese que conducía al salón reservado. Aún lo tenemos, dijo, como si leyera mis pensamientos. No lo usamos mucho, pero Amelia siempre dijo que era tuyo cuando quisieras. Nadie más tiene llave. Y ahí, en ese instante, algo dentro de mí respiró diferente. Como si al fin una puerta que yo creía cerrada se abriera, no por caridad, sino por justicia. El pasillo olía a madera vieja, a cera, a nostalgia. Cada paso me devolvía años. Cada cuadro en la pared era un pedazo de historia compartida. Cuando entramos al salón VIP, sentí que el tiempo se detenía. Era el mismo lugar. Las mismas cortinas burdeos que yo misma ayudé a colgar, las mismas sillas que una vez lijé con mis propias manos. En la mesa central había un florero vacío. Marco lo notó y se disculpó, como si me debiera algo. Yo solo sonreí y le dije que no hacía falta. Que a veces el vacío también habla. Dejé el pastel sobre la mesa y me senté un momento, no por cansancio, sino para sentir. Para dejar que el silencio me abrazara antes de decidir qué hacer. Marco se quedó parado, respetando mis tiempos. Y en un gesto que jamás olvidaré, se agachó frente a mí y me preguntó: ¿qué quieres que haga, doña Carmela? Yo lo miré, largo. No quería causarle problemas. No quería dañar a nadie. Pero tampoco podía irme como si nada. No quiero escándalos, le dije. Ni venganzas. Solo quiero que ellos se den cuenta de lo que están perdiendo. Marco asintió de nuevo, con la misma seriedad con la que los hombres deciden cosas importantes. Me pidió permiso para hacer una llamada y salió, dejando la puerta entreabierta. Me levanté, caminé por el salón, acaricié el respaldo de las sillas, toqué los bordes de la mesa. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, nada era igual. Yo ya no era la mujer que bordaba sin esperar agradecimientos. Algo dentro de mí se había despertado. Y si bien el dolor seguía ahí, ya no era el protagonista. Era solo el eco de una verdad más grande. Uno no necesita que lo acepten para tener valor. Solo necesita recordarlo. Recorrer ese salón fue como abrir una caja de música vieja. Cada rincón tenía un sonido, un suspiro guardado, una carcajada que aún se podía oír si uno sabía escuchar.
Yo lo sabía. Porque cada detalle ahí tenía mis dedos encima. Desde los dobladillos de las cortinas hasta los botones de los uniformes. Había noches en que me quedaba hasta tarde cosiendo en la trastienda, mientras Amelia planchaba servilletas y me contaba sus penas con una taza de café frío entre las manos. Éramos dos mujeres sin muchos lujos, pero con los corazones llenos de ganas. Ella me decía que lo que hacíamos no era trabajo, era sostener un sueño. Y así lo sentí siempre. Cada vez que venía alguien importante al restaurante, Amelia me presentaba como la que hace que esto funcione aunque nadie lo note. Y yo sonreía, no porque me creyera indispensable, sino porque en sus palabras había un cariño que ya no encontraba en casa. A veces, cuando mi hijo apenas me saludaba en Navidad o cuando Brenda me ignoraba en la cocina, yo me refugiaba en esa voz que sí me reconocía. Amelia me decía que había gente que brilla desde el fondo, sin necesidad de reflectores. Que algunas presencias no hacen ruido, pero sostienen el mundo. Cuando ella murió, sentí que se me fue una hermana, una cómplice. No lloré mucho ese día, porque había que encargarse de los arreglos, de los empleados, del vestido negro con mangas que usé aunque hacía calor. Pero por dentro me partí en dos. Marco fue quien se quedó al frente del restaurante. Jovencito aún, nervioso, pero con buen corazón. Y antes de partir, Amelia me llamó a solas y me dijo: «Carmela, yo ya no voy a estar, pero tú siempre tendrás un lugar aquí. Este salón, esta llave, es tuya. No es caridad, es justicia». Recordar eso ahora, sentada otra vez en esa misma sala, me hizo temblar las manos. No de rabia, de memoria. Porque yo había olvidado que alguien, alguna vez, me vio de verdad. Y no por ser madre de nadie, ni por ser suegra de alguien, sino por ser yo, Carmela, la mujer que arreglaba los ruedos mientras escuchaba boleros, que se sabía los gustos de todos los meseros y que siempre llegaba con pan casero cuando alguien estaba triste. Yo había sido importante para alguien. Y eso no se borra. No debería. Fue entonces cuando Marco regresó. Traía en las manos algo envuelto en un trapo viejo. Me miró con esa mezcla de timidez y ternura que tienen los hombres que fueron educados por mujeres fuertes. Me dijo que había encontrado eso hacía poco, ordenando el almacén, y que no sabía si debía entregármelo. Lo desenvolvió con cuidado, como quien abre un tesoro. Era una caja de madera, antigua, con mi nombre escrito en tinta azul. Al abrirla, el aire olía a encierro y a cariño guardado. Dentro había una carta. Mis dedos temblaban al sacarla. Reconocí la letra de inmediato. Amelia escribía como hablaba, con firmeza y sin adornos innecesarios. Me senté en la silla más cercana y respiré hondo. Marco se apartó, dándome privacidad. Mis ojos se nublaron antes de empezar a leer, pero no importó, porque cada palabra era un bálsamo. Amelia me agradecía por los años de lealtad, por haber estado incluso cuando su familia le dio la espalda. Me decía que yo tenía un alma grande, de esas que sostienen sin exigir. Y terminaba con una frase que me hizo cerrar los ojos de golpe: «Cuando te olviden los tuyos, vuelve aquí. Aquí eres raíz». La carta no tenía fecha. Como si supiera que algún día yo la encontraría en el momento justo. Y así fue. Porque no hay casualidades en el dolor. Todo llega cuando uno ya no lo espera, pero aún lo necesita. Guardé la carta de nuevo en su sobre, con manos cuidadosas. No lloré. A veces las lágrimas no hacen falta para entender que algo es sagrado. Y en ese momento, sentí que tenía permiso. No para vengarme, sino para enseñar. Porque hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con la verdad. Me quedé sola un buen rato después de leer la carta. No porque Marco se hubiera ido, él seguía por ahí, esperando a prudente distancia, sino porque necesitaba estar conmigo misma, sin testigos. A veces, el silencio duele más que las palabras, pero también aclara más que cualquier explicación. En ese salón cargado de recuerdos, me vi a mí misma como nunca antes. No como madre, no como suegra, no como víctima, sino como mujer. Una mujer que había amado más de lo que la habían amado. Que había dado sin condiciones. Y que, aún rota, estaba de pie. Podía haberme ido. Tomar el pastel, tirar la carta y desaparecer. Era lo que ellos esperaban. Que me doliera, que me humillara, que me resignara. Pero algo en mí se encendió. No con rabia,
Yo ya no tenía espacio para eso, sino con certeza. La certeza de que, esta vez, no iba a dejar que el desprecio pasara como si nada. No quería gritar. No quería armar escándalo. Solo quería que entendieran, por una vez, lo que significa estar ausente aunque estés presente. Lo que duele que te ignoren en tu propia sangre. No como castigo, como lección. Marco se acercó otra vez, con los ojos interrogantes y el corazón dispuesto. Me ofreció cancelar el resto del evento, sin explicar por qué. Pero eso no me parecía justo. No quería que nadie sufriera lo que yo sentía. Le pedí otra cosa. Le dije, anuncia que esta noche el salón es mío. Que se suspenda la cena. Pero hazlo con respeto. Con elegancia. Como Amelia lo hubiera hecho. Marco asintió sin una sola objeción. Me dijo que confiaba en mí. Y eso me dolió más que cualquier rechazo familiar. Que alguien ajeno confiara más que mis propios hijos. Mientras él salía para hacer el anuncio, me quedé mirando el pastel sobre la mesa. No se había roto. Seguía perfecto. Y eso, en medio de todo, me dio paz. Porque si algo tan frágil había sobrevivido al desprecio, yo también podía. Me puse de pie, me arreglé el peinado una vez más y me alicé el vestido azul. Tenía arrugas, sí, pero también historia. Me paré frente a la puerta del salón y esperé. Lo que pasó después fue un silencio que se sintió como un trueno. Marco tomó el micrófono con esa voz suave que siempre tuvo y dijo: «Estimados invitados. Por solicitud directa de nuestra benefactora, doña Carmela Ruiz Velasco, el evento de esta noche ha sido suspendido. El salón ha sido cedido exclusivamente para ella. Les pedimos, por favor, que desalojen el área en los próximos 15 minutos». Las conversaciones se cortaron. Las risas se ahogaron. Los cubiertos dejaron de sonar. Vi a Ángel pararse de golpe. A Brenda hacer un gesto de incomodidad. A varios invitados mirar confundidos. Nadie entendía nada. Y, por primera vez en años, eso jugaba a mi favor. Caminé lentamente hacia el centro del salón, sintiendo cada mirada clavarse en mi espalda. No por vergüenza, por dignidad. Me detuve junto a la mesa de ellos. Ángel me miró como si no me reconociera. Brenda bajó la vista. Yo respiré hondo y hablé. No lo hago por coraje, dije, con voz clara. Lo hago porque ya soporté demasiadas veces el desamor. Porque hay silencios que gritan. Porque a veces, alejarse también es amar. Nadie dijo una palabra. Y en ese vacío, en ese segundo de quietud, supe que había hecho lo correcto. Me giré, volví al salón reservado, y cerré la puerta con la suavidad de quien no necesita hacer ruido para marcar historia. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de defender tu lugar, incluso si eso significara enfrentar a tu propia familia? El silencio que quedó tras mis palabras fue más elocuente que cualquier discurso. Caminé de regreso al salón privado con pasos serenos, pero por dentro, todo era un torbellino. No por culpa ni por remordimiento. Por sorpresa. Me sorprendía a mí misma. Después de tantos años tragando desaires con agua y fe, había logrado hacer algo diferente. Había hablado. Había puesto un límite. Sin gritos, sin lágrimas, sin portazos. Solo con verdad. Cerré la puerta del salón suavemente, como quien termina una conversación que llevaba años pospuesta. Desde dentro, oía los murmullos al otro lado. No entendía palabras, pero el tono era inconfundible. Incredulidad, incomodidad, molestia. Me imaginé a Brenda levantando las cejas, diciendo que todo era un malentendido. A Ángel mirando el celular, evitando mi nombre como si fuera un virus. Gente así, no cambia con una sola escena. Pero yo tampoco era la misma de antes. Ya no esperaba que me quisieran por costumbre. Ahora exigía que me respetaran por elección. Marco entró con un gesto de preocupación, pero también de apoyo. Me preguntó si quería algo. Le pedí agua, nada más. Él entendió que no necesitaba consuelo, sino presencia. Y se quedó ahí, sentado en una esquina, como quien acompaña sin invadir. Mientras tanto, yo observaba el pastel, aún intacto. Y pensé, ¿cuántas veces uno prepara algo con amor, y lo dejan ahí, sin probar, como si no tuviera valor? No solo hablo de comida.
Hablo de tiempo, de cariño, de paciencia. Hay platos que no se terminan porque nadie se atreve a saborear lo que otros hicieron con el alma. Escuché pasos acercarse. Luego la puerta se entreabrió. No entraron. Solo una mano dejó algo en el suelo. Era mi bolso. Me había olvidado de él junto a la mesa. Lo habían devuelto sin una palabra. Sin una disculpa. Eso decía todo. Esa familia, la que ayudé a construir con esfuerzo y sacrificios, era ahora un grupo de personas que no sabían cómo lidiar con mi presencia, ni con mi ausencia. Dolía, sí, pero también liberaba. A veces, lo más sano no es que te acepten, sino que dejes de mendigar aceptación. Me serví un pedazo del pastel. El primero. Lo probé sin prisa, como quien mastica no solo un postre, sino una decisión. Estaba dulce, suave, como siempre. No había fallado en la receta. Tal vez lo que fallaba era el paladar de quienes no sabían apreciarlo. Marco me miró y dijo: «Se lo ve más tranquila, doña Carmela». Le respondí con una media sonrisa. No era tranquilidad. Era otra cosa. Algo más parecido a la claridad. Por fin veía las cosas como eran. Ya no me dolía el rechazo. Me dolía haber tardado tanto en ponerle nombre. Los invitados comenzaron a irse. Uno por uno. Algunos pasaban frente a la puerta sin mirar. Otros dejaban los cubiertos sobre los platos sin terminar. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que todos sentían, que esa noche, la que fue echada, se convirtió en dueña. Brenda salió primero, con el rostro duro, pero los ojos húmedos. Ángel iba detrás, arrastrando los pies. Me pareció ver que volteaba la cabeza hacia mi salón, pero no entró. Y eso, en lugar de decepcionarme, me confirmó que aún no estaba listo. Para él, aún era más cómodo herirme que mirarme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el restaurante quedó vacío. Pero cuando lo hizo, algo dentro de mí se acomodó. Como un hueso que finalmente regresa a su sitio después de años dislocado. Me senté derecha, me serví otro pedazo de pastel y pensé en todas las veces que me dijeron que era demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado dramática. Nunca fui demasiado. Fui todo lo que su falta de empatía no supo sostener. Y ahora lo sabía con certeza. Por primera vez, entendí lo que significa alejarse con amor. No es rendirse, es protegerse. Porque a veces, irse no es huir, es honrar lo que uno es. No sé en qué momento exacto empezó la música. Tal vez fue Marco, o tal vez algún mesero queriendo suavizar el ambiente. Pero de pronto, sin previo aviso, las notas suaves de un vals comenzaron a llenar el salón vacío. No era una canción moderna ni algo que sonara en la radio. Era ese tipo de melodía que uno reconoce por instinto, porque huele a madera, a domingo, a juventud lejana. Me quedé quieta, con el tenedor aún en la mano, como si el sonido hubiera tocado una parte de mí que llevaba dormida décadas. Cerré los ojos un momento. Y por dentro, sentí que algo se abría. No sé si fue nostalgia, o simplemente una necesidad antigua de sentirme ligera. Me puse de pie lentamente, como si mis huesos necesitaran permiso. No había nadie mirando, y eso me dio libertad. Caminé hacia el centro del salón, donde los reflejos del candelabro aún bailaban sobre el piso encerado. Y ahí, sin importar mi edad, sin pensar en lo que había pasado, dejé que mis pies se movieran. Lentos, torpes al principio, pero vivos. Como si el cuerpo supiera recordar lo que la cabeza había querido olvidar. Danzaba sola. Sin pareja. Sin testigos. Pero no con tristeza. Lo hacía como quien agradece estar entera. Cada paso era una afirmación. Cada giro, una forma de decir, aquí estoy. Y por un instante, me sentí hermosa. No por fuera, sino desde dentro. Como si todo lo que habían ignorado en mí ahora tuviera espacio para salir. Como si esa niña que fui, que soñaba con vestidos largos y bailes bajo la luna, pudiera volver solo por unos minutos para decirme que valió la pena no rendirse. Escuché unos pasos detrás. No me asusté. Sentí una presencia tranquila. Un joven mesero, de esos que siempre saludaban con respeto, me miraba con una sonrisa tímida. Me preguntó si podía acompañarme. Le dije que sí con un gesto, sin hablar. Y entonces, tomándome con delicadeza, comenzó a guiar mis pasos. Yo,
que hacía años no sentía el calor de una mano en la cintura, me dejé llevar. No por él, sino por la vida. Porque a veces, el alma también necesita bailar aunque le duelan los recuerdos. Después de él, otro se unió. Y luego otro. No en la pista, sino tocando palmas desde los costados, marcando el ritmo, celebrando sin palabras. En cuestión de minutos, ese salón que había sido testigo de mi silencio se convirtió en una pista de reconocimiento. No como homenaje, sino como complicidad. Porque ellos, los que me veían de verdad, no necesitaban conocer mi historia para saber que estaba haciendo algo valiente. En algún momento, entre un giro y otro, miré hacia la entrada. Brenda estaba allí. No había entrado, pero observaba. Tenía los ojos enrojecidos, los labios apretados. No sabía si era rabia, vergüenza o culpa. Pero lo que fuera, no me detuvo. Seguí bailando. No por ella, por mí. Porque después de tantos años de ser testigo de la felicidad ajena, merecía ser protagonista, aunque fuera por un solo vals. Ángel apareció detrás de ella. No cruzó la puerta. No se acercó. Solo la miró a ella y luego me miró a mí. No sabía qué sentir, lo vi en sus ojos. Tal vez por primera vez, estaba viendo algo que nunca había querido ver, a su madre como una mujer. No como la señora que lo cuidaba. No como la que él podía acomodar según su agenda. Sino como alguien que tenía alma, deseos, historia. Y eso, aunque no dijera nada, lo descolocó. Cuando la música terminó, no hubo aplausos. No hacían falta. Solo ese silencio lleno de respeto. Me acerqué a la mesa, bebí un sorbo de agua, y sonreí. No por orgullo. Por paz. Esa noche, no necesitaba que me pidieran perdón. Me bastaba con haberme devuelto a mí misma. Una vez que el último acorde del vals se desvaneció en el aire, sentí que algo dentro de mí también se había liberado. No era alegría, exactamente. Era algo más sereno, más silencioso. Como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba años guardando en el fondo del pecho. Volví a sentarme, recogí mi bolso con cuidado, y supe que era momento de hacer lo que no había podido hacer en esa mesa donde me rechazaron, entregar mi carta. La había escrito la noche anterior, con letra firme y corazón tembloroso. No era larga. No era poética. Pero sí era sincera. Le hablaba a Brenda como una mujer le habla a otra cuando ya no hay nada que perder, sin filtros, sin rencores, pero también sin mentiras. Le decía que la había querido como a una hija, que me dolía su frialdad, pero que aún le deseaba paz. Que su cumpleaños era importante para mí porque representaba lo que nunca tuve con mi propia suegra, la oportunidad de romper un ciclo de indiferencia. Mientras sacaba la carta del forro del bolso, donde la había guardado para que no se arrugara, mis dedos rozaron algo más. Era un pequeño broche de plata. Lo había heredado de mi madre, una pieza antigua, modesta pero cargada de historia. Lo había llevado a muchas bodas, muchos bautizos, muchos cumpleaños familiares. Era, en cierto modo, mi forma de estar presente. Esa noche lo había traído con intención. No como adorno. Como símbolo. Me quedé unos minutos mirándolo. Recordando a mi madre. A su forma de callar lo que dolía, a su modo de sostener todo con dignidad, incluso cuando la vida no le daba tregua. Pensé en cómo, sin darnos cuenta, repetimos gestos aprendidos. Yo también había aguantado. Yo también había creído que el amor todo lo justificaba. Pero ahí estaba ahora, con una carta y un broche, queriendo ofrecer algo sin saber si sería bien recibido. Y aún así, queriendo hacerlo. Salí del salón VIP sin prisa. El restaurante ya estaba casi vacío. Solo quedaban algunos empleados recogiendo copas y platos. Nadie me detuvo. Nadie me miró con lástima. Eso era nuevo. Caminé hasta la mesa donde habían estado sentados Ángel y Brenda. Sus copas aún estaban medio llenas, los platos con restos de comida apenas tocada. Me acerqué despacio. Saqué la carta, la doblé con cuidado, y la coloqué sobre el plato de Brenda. Luego, sin dudar, puse el broche encima. No como ofrenda. Como acto de cierre. No dejé notas explicativas. No firmé con dramatismo. No quería que pensaran que era un gesto manipulador. Era una despedida en paz. Un recordatorio silencioso de que yo, aunque dolida,
Aún tenía la capacidad de dar y de dejar ir. Me quedé de pie un instante, observando esa mesa como si fuera un escenario donde ya no volvería a actuar. Y por dentro, algo me dijo, ya estuvo. No de rabia, de certeza. Regresé al salón, tomé mi vaso de agua y me senté otra vez. Marco me observaba desde lejos, con ese respeto que no se finge. No dijo nada, y eso me gustó. A veces las palabras solo estorban cuando el alma ya entendió todo. Respiré hondo. Afuera, ya era de noche. Las luces del restaurante brillaban menos, o tal vez mis ojos ya estaban cansados. Pero en mí, había una luz distinta. Una que no venía de fuera, sino de adentro. De haber hecho lo correcto, aunque nadie lo aplaudiera. Me quedé sola en el salón. Totalmente sola. Pero no vacía. Era una soledad distinta a la que había sentido en otras cenas familiares, donde estaba rodeada de gente que no me veía. Esta soledad se sentía limpia. Mía. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir que estaba bien ni sostener sonrisas para evitar incomodar. Estaba sola, sí, pero acompañada de algo más importante. Mi propia voz. Esa que había callado tanto por miedo a perder, lo que en realidad ya se había ido hace rato. Marco me trajo una copa de vino tinto, sin que yo lo pidiera. De parte de la casa, dijo. Me sonreí. Tomé un sorbo, lento, sintiendo el calor suave bajar por la garganta. Luego, me serví otro pedazo de pastel. Segundo bocado de la noche. Ya no era un regalo para nadie más. Era para mí. Para esa mujer que por años postergó sus gustos, sus palabras, sus espacios. Cada cucharada tenía un sabor diferente. No era solo dulce. Tenía memoria. Tenía reclamos callados, abrazos que no llegaron, tardes de domingo donde nadie llamó. Mientras comía, los empleados comenzaron a pasar cerca. Algunos recogiendo platos, otros acomodando sillas. Nadie interrumpió. Nadie me apuró. Pero uno por uno, se acercaban. Un muchacho me dejó una flor pequeña envuelta en servilleta. Otra chica me puso una nota doblada al lado del plato. Decía, gracias por recordarnos que la dignidad también se sirve en la mesa. Me conmovió profundamente. No porque necesitara halagos, sino porque entendí que no había hablado solo para mí. Que otras personas también se habían sentido invisibles alguna vez. Marco volvió. Traía un sobre entre las manos. Lo reconocí al instante. El mismo papel amarillo que Amelia usaba para sus notas importantes. Lo encontré hace un mes, entre sus cosas, me dijo. Pensé en dártelo, pero no sabía cuándo sería el momento. Lo abrí despacio. Dentro había una carta corta, con su letra firme. Decía, si alguna vez sientes que ya no te ven, regresa a este lugar. Aquí no se olvida a quien sostiene con amor. Tu valor no depende de nadie. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloré. No porque no doliera, sino porque ahora, ya no era tristeza. Era gratitud. Me levanté de la mesa y caminé por el salón despacio. Toqué una silla, una servilleta, un florero. Todo tenía historia. Todo tenía una parte de mí. Pero ahora, no dolía. Ahora era solo un capítulo que había sido escrito con las uñas, pero cerrado con la frente en alto. Antes de salir, miré una vez más hacia el lugar donde dejé la carta para Brenda. Me pregunté si la leería. Si entendería. Pero ya no dependía de mí. Yo había hecho lo que me correspondía. Lo demás, que la vida se encargue. Marco me acompañó hasta la puerta. Al salir, los empleados formaron una pequeña fila en silencio. No era un homenaje. Era un acto de respeto. Uno de esos gestos que no se olvidan. Me despidieron con miradas cálidas, con una flor, con un abrazo discreto. Sentí que no era solo una clienta. Era una presencia. Alguien que había dejado algo más que costuras y recetas. Alguien que había dado ejemplo. No de fuerza bruta, sino de dignidad serena. Caminé hacia casa despacio, con la cabeza alta. Sin prisa. Sin miedo. La calle estaba tranquila. Las luces encendidas. Y por dentro, una voz suave me repetía, hiciste bien. Porque a veces, ser fuerte no es resistir, es elegir cuándo levantarse y decir hasta aquí.
¿Y tú? ¿Alguna vez te hicieron sentir que no merecías amor, solo por ser quien eres? Cuando llegué a casa esa noche, lo primero que hice fue quitarme los zapatos con una lentitud distinta. No era cansancio físico. Era otra cosa. Como si me estuviera despojando de una versión antigua de mí, una que aguantó demasiado por miedo a perder lo poco que le quedaba. Cada movimiento era una especie de despedida silenciosa. El sonido de mis tacones cayendo sobre el piso de madera fue más hondo de lo normal, como si mi propia casa supiera que algo se había roto, o quizá liberado. Caminé hasta la cocina con pasos suaves, dejé el pastel que sobró sobre la mesa sin mirarlo demasiado. Había sido testigo de una verdad que yo ya no podía seguir negando. Luego, apagué las luces, excepto la del pasillo, y me senté en mi sillón de siempre. Ese que ya está moldeado a mi espalda, testigo fiel de mis soledades, mis bordados, mis silencios, mis mañana hablamos. Me quedé ahí, en la penumbra, sin querer encender nada más. No quería distraerme, solo escuchar. El reloj de pared marcaba cada segundo con su tic-tac paciente. La madera crujía como cada noche, como si la casa también respirara. Escuché el zumbido lejano de la nevera, un perro ladrando a lo lejos, y mi propia respiración. Lenta, casi nueva. Sentía que por primera vez en mucho tiempo, podía oírme a mí. No la madre, no la suegra, no la señora que se encargaba de todo. A mí, a Carmela. A la mujer que había sido silenciada hasta por su propia bondad. De pronto, me vino una imagen como un flashazo certero. El primer cumpleaños de Brenda después de casarse con Ángel. Recordé cada detalle. Había tejido con mis propias manos una bufanda color vino. Le bordé sus iniciales, con hilo plateado. Me costó varias noches, con dolor en los dedos, pero también con una esperanza tonta de agradarle. Cuando se la puse en las manos, lo hice con una sonrisa que me temblaba en la cara. Ella apenas dijo gracias, sin mirarme. Siguió viendo el celular, y yo, me encogí un poquito por dentro. Esa noche, comí sola en la cocina. Preparé tacos de frijoles para no hacer ruido. Mientras ellos reían con sus amigos en el patio, yo lavaba los trastes como si nada. Pero claro, no era nada. Era el inicio de una historia que se repetiría demasiadas veces. Con el paso de los años, esos gestos se volvieron rutina. Las invitaciones a medias, las conversaciones donde yo no encajaba, las fotos en redes sociales donde mi silla quedaba vacía aunque yo estuviera ahí. Era como si mi existencia se volviera transparente en los espacios donde más deseaba pertenecer. Al principio, me culpaba. Pensaba que tal vez no era lo suficientemente moderna, divertida, tolerante. Me decía que quizás hablaba mucho, que exigía cariño en tiempos donde el afecto ya no se demostraba igual. Pero no. Ahora entiendo. Lo que había cambiado no era la dinámica familiar. Era el valor que me asignaban, el lugar al que me relegaban. Y lo más cruel no era que me rechazaran. Era que lo hicieran como quien quita una silla sin hacer ruido. La omisión como método. La indiferencia como castigo invisible. Me levanté de golpe, como si una voz interna me empujara a hacer algo. Fui al cuarto donde guardo lo que no se tira pero tampoco se muestra. Esa caja de cartón que carga décadas de mi historia. Fotos, postales, cartas que escribí y nunca entregué. Dibujos de Ángel cuando era niño. Cintas de regalos que me hicieron llorar. Empecé a revolver sin orden. Buscando, sin saber qué. Hasta que encontré una foto. Una de esas familiares, antiguas. Yo al centro. Rodeada de sonrisas. De gente que en ese entonces creía que me amaba. La miré con detenimiento. Con lupa emocional. Y por primera vez no sentí nostalgia. Sentí claridad. Eso no fue tan feliz como parecía. Yo ya estaba siendo desplazada, solo que no lo sabía. Guardé la foto. No la puse de nuevo en su lugar. La doblé con una delicadeza ritual y la metí en una gaveta distinta. Lejos de donde suelo guardar mis recuerdos. Porque decidí que ese capítulo ya no merecía estar visible. No por odio. No por revancha. Sino por salud. Porque seguir mirándolo esperando una historia distinta es una forma lenta de desaparecer. Y yo, ya no quiero desaparecer.
No quiero seguir pidiendo permiso para ser querida. No quiero que mi amor tenga que disfrazarse de utilidad. Quiero estar porque merezco estar. No porque sea funcional. Esa noche, dormí sin pastillas. No me desperté a las 3 de la mañana como otras veces, con el pecho apretado. Me arropé, me di vuelta en la cama, y dejé que el cuerpo se acomodara en su nuevo lenguaje. El descanso del alma es distinto. Tiene otra temperatura, otra respiración. Al amanecer, me levanté antes que el reloj sonara. Me hice un café negro, fuerte, sin azúcar. Abrí la ventana. Dejó entrar el aire, fresco, un poco frío. Cerré los ojos y respiré tan profundo que sentí que el corazón se me acomodaba. Y supe, con esa certeza silenciosa de las cosas importantes, que algo dentro de mí ya no volvería a ser como antes. No tenía grandes planes, ni metas. No pensé en hacer una lista de propósitos ni en escribir un diario. Solo tenía espacio. Un espacio nuevo, limpio, interno. Como una habitación que por años estuvo ocupada por la tristeza y que ahora, por fin, volvía a ser mía. No para llenarla de inmediato, sino para habitarla. Para descubrir qué quiero colgar en sus paredes. Para sentarme en el centro y preguntarme, con honestidad, ¿quién soy yo, cuando ya no vivo para ser aceptada? Volver a la costura no fue una decisión. Fue una necesidad. Una mañana, sin pensarlo mucho, saqué la máquina del armario, limpié el polvo con un trapo viejo y enhebré el hilo con la misma destreza de siempre. No tenía pedidos, ni encargos, ni fechas. Pero necesitaba ese ruido mecánico que me acompaña desde que era joven. Ese sonido constante, como un corazón que late fuera del pecho. Me senté frente a la mesa de madera con retazos de tela apilados a un lado y empecé a coser sin saber para quién ni para qué. El primer delantal lo hice con una tela azul cielo. Lo adorné con encaje blanco, como los que hacía para las muchachas que se casaban en mi barrio. No era perfecto, pero tenía alma. Lo colgué en la percha y lo miré como quien contempla una bandera. No era un producto. Era un regreso. A los días en que cosía para ayudar, para cuidar, para sentirme útil. Porque una mujer como yo no se acostumbra al ocio sin propósito. Yo no sirvo para estar sentada viendo cómo la vida pasa sin mí. A los pocos días, una vecina tocó la puerta. Me preguntó si todavía hacía arreglos. Le dije que sí. Le tomé la medida de una blusa y, mientras trabajaba, hablamos de todo y de nada. Cuando vino a recogerla, trajo a su hermana. Y luego su hermana trajo a una amiga. Sin darme cuenta, había vuelto a estar rodeada de voces. Voces que no me pedían favores disfrazados de obligaciones. Voces que me trataban como alguien con oficio. No como la señora que estorba. Uno de esos días, una muchacha joven, mesera de un nuevo restaurante del barrio, vino a encargarme unos aventales. Me dijo que los quería distintos, que no fueran todos iguales. Como usted quiera, le respondí. Y me dio libertad. Los hice con flores, con cuadros, con puntadas visibles a propósito. Cuando vino a buscarlos, se quedó mirándolos largo. Me abrazó sin aviso y me dijo, ojalá mi abuela fuera como usted. Y yo me quedé callada, porque no supe si era un cumplido o una herida. Cada noche, después de coser, me sentaba en el patio con una taza de té. Escuchaba los grillos, los perros lejanos, el murmullo de la ciudad. Ya no sentía la urgencia de revisar el celular esperando mensajes que no llegaban. Ya no pensaba en si Ángel me llamaría o si Brenda recordaría mi cumpleaños. Empecé a recordar quién era antes de que la familia me absorbiera. La mujer que caminaba al mercado sola, que se tomaba el café caliente con pan dulce, que reía fuerte cuando algo la divertía. No se trataba de dejar de querer a los míos. Se trataba de volver a quererme a mí. De coser no solo ropa, sino pedacitos de alma que quedaron sueltos en tantos no pasa nada que me tragué durante años. Porque el silencio también se aprende. Y yo lo aprendí tan bien que casi olvido cómo sonar. Pero ahora, cada puntada era una forma de hablar. Cada hilo, una frase que no me dejaron decir. Un día, me encontré tarareando mientras bordaba. Una canción antigua, de esas que escuchaba en la radio de mi madre. Me detuve un segundo, sorprendida de escuchar mi propia voz. Sonaba viva. Sonaba como alguien que aún tiene historia por escribir. Y me di cuenta de que el silencio,
cuando se elige, también puede ser refugio. Todo empezó con una taza de café y una pregunta que nadie me había hecho en mucho tiempo. ¿Cómo estás, Carmela? Me la lanzó Marta, una vecina viuda con la que solo cruzaba saludos en la tienda. Había venido a recoger un mantel que le bordé, y se quedó sentada conmigo en la cocina. Al principio hablamos de cosas simples, que si el clima, que si el gas está caro. Pero luego, en un silencio largo, soltó esa pregunta como quien abre una ventana sin saber si va a entrar aire o tormenta. Y yo respondí la verdad. Le conté, no con detalles morbosos, pero sí con honestidad, lo que me había pasado. Que mi hijo me había rechazado. Que mi nuera no me soportaba. Que una noche, en un restaurante lleno, me dijeron sin titubeos que estorbaba. Ella no se sorprendió. Solo me tomó la mano y dijo, yo también me sentí así, el día que mis hijos decidieron que ya no tenían nada que enseñarles. Fue ahí que lo supe. No era la única. Y eso, aunque no resolvía nada, me dio fuerza. La semana siguiente invité a Marta de nuevo, y le dije que trajera a alguna amiga. Vinieron 2. Luego, esas 2 trajeron otras. En menos de un mes, mi comedor se llenaba cada jueves con mujeres mayores que, como yo, tenían historias guardadas entre los dientes. Al principio venían con pena, con bolsitas de pan, con sus mejores blusas, como si pidieran permiso. Pero después, venían con ganas, con libros bajo el brazo, con sus propias costuras, con temas de los que nadie más quería oír. No era un club formal. No teníamos nombre ni reglas. Pero nos sentábamos, leíamos algún cuento, tomábamos café y, sobre todo, hablábamos. De la nieta que no contesta el teléfono. Del hijo que solo llama cuando necesita algo. De los silencios que duelen más que los gritos. Había lágrimas, sí, pero también risas. Risas de esas que salen cuando una ya no tiene vergüenza de sentir. Nos mirábamos con ternura, como si al ver el dolor ajeno, entendiéramos mejor el propio. Una tarde, mientras servía galletas, me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en años, no estaba esperando a nadie. No estaba pendiente del celular, ni de si me iban a visitar en Navidad. Estaba ahí, presente. Y eso bastaba. Porque al fin, había encontrado un lugar donde me sentía útil, mirada, escuchada. No por obligación, sino por conexión. Por experiencia. Porque cuando las heridas se comparten, sanan más suave. Las mujeres que venían empezaron a llamarme Carmelita con cariño. Algunas me traían flores del mercado. Otras, recetas para probar. Una me regaló un pañuelo bordado con mi nombre. Y aunque eran detalles sencillos, sentía que me devolvían algo que había perdido, la certeza de que yo aún tenía algo que ofrecer. Que mi historia importaba. Que mis palabras hacían eco. Que no era una sombra en una casa vacía, sino el centro de una mesa viva. Una noche, después de que todas se fueron, recogí las tazas, limpié migajas, apagué luces. Me quedé parada un rato en la sala, viendo las sillas vacías. Y sonreí. No porque me sintiera completa, pero sí porque, por fin, no me sentía sola de la manera en que una mujer puede sentirse sola aún rodeada de familia. Esta era otra clase de compañía. Una que se construye desde el respeto, desde el reconocimiento. Y en ese lugar, sí me quería quedar. No fue una llamada, ni un mensaje, tampoco un aviso previo de alguien más. Fue un golpe seco, tímido, casi como de quien no quiere que le escuchen. Eran las 7 de la tarde, un jueves cualquiera. Yo acababa de guardar las tazas del encuentro semanal con las vecinas y estaba por sentarme con un libro. Pero ese golpecito cambió el ritmo de todo. Me acerqué a la puerta sin apuro. Abrí con la misma calma con la que se abren heridas viejas. Y ahí estaba. Ángel. Con los hombros caídos, las ojeras profundas y los ojos de un niño perdido. No lo abracé. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo no me lo pidió. Él tampoco dio un paso. Solo se quedó ahí, de pie, con las manos en los bolsillos como cuando tenía 15 años y sabía que había hecho algo mal. Me dijo hola, mamá, con una voz que no usaba desde hacía mucho. No supe qué responder. Le hice un gesto para que pasara. Caminó hasta la sala, se sentó en el mismo sillón donde solía dejar su mochila, y miró al suelo. No preguntó por café.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Ni por su hijo, ni por Brenda. Solo dijo, ella se fue. Me senté frente a él. Aún no lo tocaba. Aún no podía. No porque lo odiara, sino porque mi alma estaba tanteando si era seguro abrir la puerta otra vez. Me habló sin adornos. Que Brenda había empacado todo en una tarde. Que se había llevado al niño con la excusa de que necesitaban espacio. Que él no supo defenderse. Que se dio cuenta tarde de todo lo que no dijo, de todo lo que no hizo. Que el día que intentó buscar consuelo, se encontró solo. Y que ahí, justo ahí, pensó en mí. Porque tú siempre estuviste, aunque no te vi. Me lo dijo sin lágrimas, pero con una voz quebrada. Yo lo escuché sin interrumpir. No me sorprendía que Brenda lo dejara. Tampoco me alegraba. Me dolía por él, pero no era mi dolor. Era su proceso. Él hablaba como si cada palabra le costara años. Y quizás así era. A veces los hombres demoran tanto en reconocerse débiles, que cuando lo hacen, ya no les queda nadie que escuche. Pero yo sí estaba ahí. No como antes. No para rescatarlo, sino para mirar desde otro lugar. Uno más firme, más claro, más mío. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio largo. Levantó la vista. Me miró directo por primera vez en años. Perdón, mamá. Por todo. Por ese día. Por antes. Por después. Por nunca haberte defendido. Y ahí, sentí algo moverse dentro. No fue alivio. Fue memoria. Porque escuchar un perdón no borra las veces que lo esperamos en vano. No lo abracé. Le dije, suave, te escucho. Eso fue todo. Y eso, para él, fue suficiente para que sus ojos se llenaran. Bajó la cabeza, y por fin, lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde niño. Con los hombros sacudiéndose, con las manos cubriendo la cara, con la respiración entrecortada. Y yo, me quedé sentada. Porque entendí que no tenía que correr a consolarlo. Él no era un niño perdido. Era un hombre enfrentando su sombra. Y eso no se cura con caricias apresuradas. Eso se cura con presencia. Con verdad. Con tiempo. Dejé que llorara todo lo que necesitara. El silencio entre nosotros era más honesto que cualquier discurso de película. Después de un rato, se calmó. Me preguntó si podía quedarse a cenar. Le dije que sí. Le serví un poco del arroz que había sobrado. Comimos sin prisa, sin televisión. Hablamos de cosas sencillas. Que si el gas, que si el trabajo, que si la escuela del niño. No mencionó a Brenda. Yo tampoco. A veces, dejar de nombrar a alguien es también una forma de cerrar heridas. Cuando terminó de comer, lavó su plato. Y ahí, junto al fregadero, dijo lo que nunca imaginé oír de su boca. Ahora entiendo lo que hiciste. Yo también me sentí invisible. Esa frase me tocó una fibra distinta. Porque no era solo reconocimiento. Era espejo. Él, por fin, se había visto en mí. Y yo, lo había esperado tanto tiempo, que casi no supe qué hacer con eso. Le respondí con una media sonrisa. Le dije, qué bueno que lo entiendas. No para mí, para ti. Porque hay aprendizajes que una ya no necesita, pero desea que los otros tengan. Para que no repitan. Para que no duela tanto. Para que no vivan años como sombras creyendo que están enteros. Cuando se fue, no me prometió nada. Ni visitas, ni llamadas, ni reencuentros. Solo dijo, gracias por escucharme. Y cerró la puerta con cuidado. Me quedé de pie un momento, escuchando sus pasos alejarse por la banqueta. No lloré, pero me dolió el pecho. No de tristeza, de humanidad. Porque perdonar no es un evento. Es un proceso. Y yo estaba apenas empezando el mío. Me serví un té, regresé al sillón, y respiré hondo. Había vuelto a ver a mi hijo. Pero también me había vuelto a ver a mí. ¿Y tú?
¿Crees que el perdón es obligatorio, solo porque alguien pide disculpas? Pasaron algunos días después de aquella visita. No volví a llamarlo, ni él a mí. No por orgullo, sino porque ambos sabíamos que ese silencio era necesario. Como cuando recién plantas algo y necesitas dejar que la raíz se acomode antes de regarla otra vez. No había resentimiento, solo cautela. Hasta que un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas, escuché de nuevo ese golpeteo tímido en la puerta. Esta vez, mi corazón no se agitó. Caminé con calma, y ahí estaba Ángel, otra vez. Con la misma ropa sencilla, pero con una mirada menos rota. Lo invité a pasar sin hablar mucho. Caminó derecho a la cocina, como si aún recordara los caminos de la infancia. Se sentó en la misma silla de siempre, la de al lado del estante de los manteles. Yo puse agua a hervir. Café de olla, como le gustaba cuando era adolescente. Canela, clavo, un trocito de piloncillo. Mientras el aroma llenaba la cocina, lo vi con otros ojos. No el hijo que me dolió, no el hombre que me falló, sino el ser humano que, como todos, estaba tratando de entender su propio desastre emocional. Cuando le serví la taza, me la recibió con ambas manos. Bebió sin decir nada al principio. Luego, como quien da un paso sobre hielo fino, empezó a hablar. Me contó cosas que nunca imaginé, que sentía que nunca fue suficiente para nadie, que vivía intentando complacer a todos menos a él, que se casó por miedo a estar solo, y que al final, terminó más solo que nunca. Me lo dijo sin drama, como quien lleva años masticando una verdad amarga y por fin se atreve a tragarla. Le escuché con el corazón abierto, pero también con distancia. Porque una madre puede amar sin volver a ser tapete. Y yo ya no estaba dispuesta a volver a ese rol de sacrificio eterno. Él lo notó. Me dijo, no sé cómo reparar todo, mamá. Y le respondí, no tienes que repararlo todo. Solo no vuelvas a romper lo que apenas se está pegando. Nos quedamos en silencio, mirando el vapor del café entre nosotros. Como si en esa neblina breve flotaran los años perdidos, las palabras no dichas, los abrazos cancelados. Me preguntó por mis costuras, por el grupo de lectura, por las vecinas. Le hablé de eso con orgullo. Le mostré un delantal que estaba haciendo y lo miró como si fuera una obra de arte. Le conté que las señoras me llamaban Carmelita y que una me regaló un pañuelo. Se rió bajito. Nunca te imaginé tan rodeada. Y yo le respondí, porque nunca miraste bien. No lo dije con rencor. Lo dije como quien descubre que su invisibilidad no era real, solo ignorada. Volvió a llorar. Esta vez sin esconderse. Y yo le puse una mano sobre la suya. No era un perdón completo. Era un puente. Él preguntó, con voz entrecortada, ¿crees que algún día podrías amarme como antes? Y esa frase me atravesó. Porque yo también me había hecho esa pregunta muchas veces, solo que al revés. ¿Podré dejar de amar sin dejar de ser madre? Le dije, despacio, te amo distinto. Más real. Ya sin necesidad de hacerme pequeña para que tú te sientas grande. Y eso fue suficiente. Nos quedamos un rato largo ahí, en la cocina, con la luz del atardecer entrando por la ventana y el olor a canela flotando en el aire. No necesitábamos resolver todo. Solo estar. Solo compartir ese instante sin exigencias. A veces, lo más difícil no es sanar lo que pasó, sino aceptar que no va a volver a ser como antes. Y aún así, construir algo nuevo. Desde las ruinas. Desde la honestidad. Desde el cansancio. Pero construir al fin. Cuando se fue, me abrazó. No fuerte. No largo. Pero sincero. Ese tipo de abrazo que dice gracias y también lo siento. Cerré la puerta con una mezcla de calma y melancolía. Subí las tazas al lavadero, enjuagué con agua tibia y tarareé bajito una canción que mi madre solía cantar. Me dolía el pecho, pero no como antes. Ahora dolía, como sanan las cosas. Con cicatriz, pero sin infección. Con memoria, pero sin veneno. Esa noche dormí sin sobresaltos. Me levanté con ganas de coser. Y mientras acomodaba los hilos, pensé en cuántas veces la vida nos da una segunda oportunidad, pero envuelta en dolor. Como si el precio de la verdad fuera siempre un corazón roto que aprende a latir distinto. Y sin embargo, qué alivio cuando late.
Habían pasado varios meses desde aquella taza de café con mi hijo. No nos veíamos seguido, pero había algo distinto en el aire. Como si ambos estuviéramos respetando un pacto invisible de no herirnos más. Un día, mientras organizaba mis retazos de tela, recibí una llamada de Marco. Su voz sonaba igual que siempre, cálida, atenta, con ese respeto silencioso que no se aprende, se siente. Me dijo que el restaurante había sido renovado, que el salón VIP ahora tenía un nuevo diseño, y que quería invitarme a verlo. No como favor, como homenaje. No sabía qué sentir. No era miedo. Era una mezcla extraña de nervios y curiosidad. Me arreglé con calma. Me puse un vestido beige con flores pequeñas, uno que hacía mucho no usaba porque siempre me parecía demasiado bonito para quedarme en casa. Al llegar al restaurante, sentí que los pasos me temblaban un poco. Pero también sentí firmeza. Esa seguridad nueva que nace cuando ya no estás esperando la aprobación de nadie. Marco me recibió en la entrada, con una sonrisa ancha y los ojos brillosos. Me llevó hasta el fondo, como en los viejos tiempos. El pasillo estaba igual, pero el aire era distinto. Cuando abrió la puerta del salón VIP, lo primero que vi fueron las sillas. Las mismas, pero tapizadas con nuevos colores. Las cortinas eran más claras. Las paredes habían sido retocadas. Pero lo que más me impactó fue una pequeña placa junto a la entrada. De madera sencilla, con letras doradas que decían, Salón Carmela Ruiz Velasco. Por su ejemplo de dignidad y valor. Sentí que el mundo se detenía un segundo. Y el corazón me latía como si tuviera 20 años otra vez. No dije nada. No podía. Solo me llevé la mano al pecho y me quedé ahí, mirando esa placa como si fuera la medalla que nunca recibí por todas las veces que aguanté en silencio. Marco me miró con respeto. No me abrazó. No me ofreció palabras vacías. Solo me dijo, este espacio existe por ti, porque lo llenaste de presencia cuando nadie más te veía. Y eso valió más que cualquier disculpa familiar. Caminé por el salón en silencio. Toqué una silla. Miré una mesa. Me senté y respiré profundo. Las sillas estaban vacías, pero no solas. Era como si cada una guardara una historia, una conversación pendiente, un recuerdo de alguna tarde donde fui invisible para los míos, pero fundamental para tantos otros. Me senté en la que solía ser mi favorita, la que estaba cerca de la ventana. Miré hacia afuera. Vi pasar a una madre con su hija, riendo. Vi a un anciano tomando un café solo. Vi la vida moverse sin prisa, como si todo siguiera, sin importar las veces que nos rompen por dentro. Me trajeron un té sin azúcar, como me gusta. Me lo sirvió una joven mesera que no conocía. Pero cuando me dejó la taza en la mesa, me susurró, gracias por lo que hizo. Mi mamá me contó su historia. Y se fue sin más. Yo me quedé con esa frase rebotando en el pecho. A veces uno cree que sus actos se quedan en la sombra. Pero no. A veces, florecen en bocas que uno nunca imaginó. Me tomé el té despacio. No porque estuviera caliente, sino porque quería saborear ese momento. Ese reconocimiento silencioso. Pensé en Ángel. En Brenda. En el niño que seguramente ya había crecido más de lo que me imaginaba. No sentí tristeza. Sentí distancia. Y entendí que hay amores que no se recuperan, pero tampoco se olvidan. Que hay vínculos que nos sanan, pero nos enseñan a poner límites. Y que hay sillas que una vez estuvieron llenas de indiferencia, pero que hoy pueden ser espacios de memoria y valor. Me levanté con calma. Recorrí una última vez el salón. Toqué la placa. Le sonreí. Al salir, Marco me acompañó hasta la puerta. Me dijo que muchas mujeres venían a preguntar si yo seguía viniendo. Que algunas reservaban el salón solo para leer juntas. Que otras venían a celebrar cumpleaños de madres que nunca habían sido celebradas. Me sentí parte de algo más grande. Como si, sin darme cuenta, hubiera sembrado una semilla que ahora crecía entre otras mujeres olvidadas. Y eso era más que suficiente. Me fui caminando lento. El aire de la tarde me acariciaba la cara. No tenía prisa. No tenía pendientes. Sentía una paz rara. No de resignación. De reparación. Como si el mundo, después de tanto quitarme,
por fin me estuviera devolviendo en pequeñas dosis lo que me había negado. Y lo hacía sin ruido, sin multitudes. Solo con miradas, con gestos, con el peso sagrado de las sillas vacías que ahora llevan mi nombre. No esperaba verla. No esa tarde. No con esa cara. Llegó sin avisar, con el mismo caminar elegante de siempre, pero los ojos eran otros. Brenda estaba en mi puerta. Sola. Con el cabello suelto y una blusa que parecía haber dormido encima. La vi desde la ventana y me quedé quieta, como si fuera un reflejo del pasado que se había materializado para cobrar algo pendiente. No tenía expresión en el rostro. O tal vez tenía muchas, todas juntas, revueltas como sentimientos que nunca se dijeron. Respiré hondo y abrí la puerta. No me moví. Solo la miré. Tardó unos segundos en hablar. Me preguntó si podía pasar. Asentí con la cabeza. Caminó despacio, como si cada paso le costara un pedazo de orgullo. Entró a la sala y se sentó en la orilla del sillón, sin tocar el respaldo. Tenía las manos juntas, apretadas. Se quedó mirando mis plantas. No dijo nada durante un rato. Yo tampoco. No por rencor, sino por respeto. Hay silencios que preparan el alma mejor que cualquier frase. Entonces, sacó algo de su bolso. Era la carta. La que le había dejado junto al broche. Me la mostró como quien muestra una reliquia. Lo leí muchas veces, me dijo. Al principio me enojé. Pensé que era manipulación. Pero luego entendí que era verdad. Yo no contesté. La dejé seguir. Me dijo que nunca había entendido lo que era sentirse excluida, hasta que le tocó a ella. Que cuando Ángel se vino a vivir conmigo por unos días, se sintió desplazada, invisible, ignorada, y que entonces, por primera vez, pensó en cómo yo me debía haber sentido todas esas veces. Y me dolió, dijo, bajando la mirada, porque me di cuenta que yo también te quise borrar. Sentí un nudo en el pecho, no por lo que decía, sino porque por fin lo decía, porque por fin esa mujer que me había mirado tantas veces con frialdad, ahora hablaba desde un lugar humano. Me pidió perdón, no una, ni dos veces, varias, a veces con palabras, otras solo con lágrimas. Me dijo que no esperaba que la abrazara, ni que la perdonara de inmediato. Solo quería que supiera que había cambiado, que estaba intentando reparar, que no quería que su hijo creciera sin saber el valor de la mujer que lo crió. Entonces se levantó, dio un paso hacia mí, y me preguntó, con una voz que apenas salía, ¿puedo abrazarte? No respondí enseguida. Mi cuerpo se quedó quieto, como si necesitara consultar con cada parte de mí si eso era seguro. Pero luego, me puse de pie, y la abracé. No fue largo. No fue perfecto. Fue necesario. Ella lloró en mi hombro. Y yo, sin saber cómo, también. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, algo estaba empezando a sanar desde otro lugar. Nos sentamos juntas. Esta vez más cerca. Le serví café. Me habló del niño, de cómo me buscó en la casa y preguntó por mí. Me dijo que le había contado una versión de los hechos, una más amable, que no sabía cómo explicarle que su abuela había sido fuerte en silencio. Yo le dije que no hacía falta explicarlo todo, que los niños sienten lo que no se dice, y que con que él me mirara con ternura, yo sabría que algo de mí había llegado hasta él. Ella sonrió. Una sonrisa suave, como de quien ya no está a la defensiva. Le hablé de mis costuras, de las señoras que venían los jueves, del salón con mi nombre. Me escuchó como si estuviera conociendo a otra mujer. O tal vez, por fin, me estaba conociendo a mí. Me preguntó si podía venir al grupo un día. No para hablar, sino para escuchar. Le dije que sí. Porque uno no construye respeto con promesas, sino con presencia. Estuvo un rato más. Recogió la taza. Me ayudó a guardar las galletas. Y antes de irse, se giró y dijo, «Gracias por no cerrarme la puerta». Cuando cerré la puerta detrás de ella, me quedé con la mano en el picaporte un momento largo. No me sentía eufórica, ni satisfecha. Me sentía en paz.
como si ese hueco que siempre había estado ahí, ese lugar exacto donde el amor no correspondido hacía nido, por fin empezara a llenarse con algo más sano. No confianza total, pero sí respeto. Y eso, a estas alturas de la vida, era un regalo que no esperaba recibir. Me senté con mi tejido y tejí sin patrón. Dejé que las manos se movieran solas, pensando en ese abrazo, en lo que había costado, en todo lo que callamos las mujeres para que las familias no se rompan, y en cómo a veces, aun callando, se quiebran igual. Pero lo importante no es solo evitar la ruptura, sino aprender a recomponer lo que queda. Desde lo roto, desde lo humano, desde lo cierto. Esa noche no prendí la televisión, no encendí la radio. Solo me senté en la oscuridad, con la taza caliente entre las manos, y respiré hondo. Cerré los ojos y me dije a mí misma, estás viva, Carmela. Y te están mirando. Por fin te están mirando. Y eso valía más que cualquier fiesta de cumpleaños. Fue idea mía. No porque necesitara celebrar algo, sino porque sentía que había llegado el momento de abrir las puertas desde otro lugar. Siempre fui buena anfitriona. Me gustaba cocinar con calma, elegir el mantel adecuado, prender una vela aunque fuera martes. Pero esta vez no era solo por cortesía. Era una forma de marcar un nuevo comienzo. De agradecerle a la vida, y a mí misma, por no haberme rendido. Llamé a mis vecinas del grupo de lectura, a Marco, a 2 de las meseras jóvenes del restaurante. Y también a Ángel y a Brenda. Preparé todo desde temprano. Cociné arroz con leche, mole casero y un pastel de chocolate con nuez. El olor inundaba la casa y se mezclaba con una música bajita que salía del radio viejo que aún conservo. Me puse un vestido cómodo, pero bonito. Me pinté los labios. No porque esperara halagos, sino porque ahora lo hacía para mí. Ya no necesitaba justificar mi presencia en una mesa. Esta mesa era mía. Y a quien no le gustara, que no viniera. Pero los que vinieron, vinieron con el alma abierta. La primera en llegar fue Marta, con su sonrisa de siempre y un ramito de flores del mercado. Luego llegó Juana, con un pan recién horneado. Marco trajo vino y dulces de tamarindo. Las meseras, tímidas, se quedaron al principio cerca de la puerta, pero pronto se soltaron. Y entonces, tocaron la puerta. Brenda con una ensalada en las manos. Ángel detrás, con una botella de refresco. No venían fingiendo. Venían presentes. Me abrazaron sin palabras. Les ofrecí asiento. Y la casa se llenó. Comimos todos juntos, entre historias cruzadas, risas compartidas y silencios que ya no dolían. Vi a Brenda pasar servilletas, reírse con Marta. A Ángel preguntarle a Juana por sus nietos. Vi que nadie se miraba con sospecha. Que no hacía falta recordar lo que dolió para honrar lo que ahora era. La mesa estaba llena, sí. Pero lo más hermoso era que nadie tenía que gritar para ser escuchado. Cada voz tenía su espacio. Cada gesto era un puente. Y en el centro estaba yo. A mitad de la cena, alguien propuso hacer un brindis. Me miraron a mí. Levanté la copa. No tenía un discurso preparado, pero las palabras salieron solas. Dije que esta cena no era para celebrar un cumpleaños, ni un aniversario. Era para honrar la resistencia. La capacidad que tenemos de reconstruir lo que parecía perdido. De perdonarnos por lo que permitimos. Y de agradecer, no por lo que nos dieron, sino por lo que descubrimos que merecemos. Brindamos. Y por un segundo, sentí que la casa respiraba. Después del brindis, puse música. Boleros. Viejos, de esos que se cantan bajito mientras se cocina. Una de las meseras se levantó a bailar con Marco. Luego Ángel se animó y sacó a Juana. Yo me quedé sentada, mirando todo con una paz que no me cabía en el pecho. No necesitaba estar en el centro. No necesitaba demostrar nada. Mi presencia era suficiente. Y en ese momento, me di cuenta de que todo lo que sufrí había servido para llegar justo ahí. A esa noche. A esa mesa. Brenda se me acercó y me preguntó si podía ayudar con el café. Le dije que sí. Se movía por mi cocina con naturalidad, como si por fin entendiera que este lugar no era territorio enemigo. Me preguntó si necesitaba algo.
Le dije que solo siguiera siendo sincera, que no volviera a esconder sus incomodidades tras cortesías frías. Ella asintió, y mientras servía las tazas, me dijo, me hubiera gustado conocerte así antes. Yo respondí, yo también me hubiera gustado conocerme así antes. Cuando el café estuvo listo, lo servimos juntas. No como suegra y nuera, como mujeres que, desde sus fallas, estaban aprendiendo a encontrarse. Alguien propuso leer un fragmento de un libro. Era uno de los que usamos en el grupo. Marta leyó en voz alta un párrafo sobre la dignidad. Y todas, incluso Brenda, se quedaron en silencio. No era una lectura casual. Era un espejo. De esos que una no busca, pero necesita. La cena siguió con postre y confesiones suaves. Nadie hablaba del pasado como reproche. Se hablaba como se hablan los sobrevivientes después de una tormenta. Reconociendo las pérdidas, sí, pero también agradeciendo seguir de pie. Marco me dijo que esa era la noche más bonita que había tenido en años. Las chicas del restaurante dijeron que se sentían en casa. Y Ángel, mientras recogía los platos, me miró como si por fin entendiera el tamaño de lo que había ignorado tanto tiempo. Me ayudaron a limpiar. Cada uno en lo suyo. Sin instrucciones. Como si el acto de quedarse después de la comida fuera también una forma de decir, aquí pertenezco. No quise sacar fotos. No quería pruebas. Quería memoria viva. Quería que cada uno se fuera con el calor de esa noche en el cuerpo, como un abrigo suave para los días de soledad. Porque sabía que volverían. Tal vez no todos. Tal vez no pronto. Pero algo de esa mesa los iba a hacer volver. Cuando todos se fueron, me quedé en la puerta despidiéndolos uno a uno. Ángel fue el último. Me abrazó. Brenda también. El abrazo fue cálido, sin prisa. Cerré la puerta con una sensación rara. No de final. De círculo. Como si por fin esa historia que me dolía tanto hubiera encontrado otra forma de contarse. Me senté con una copa de vino y miré las sillas vacías. Pero no me dolieron. Esta vez, dolían bonito. Como cuando una herida ya no sangra, pero aún recuerda. Recogí los platos cantando bajito. No por alegría desbordada. Por paz. Por ese tipo de alegría que no se grita, que no necesita fuegos artificiales. Que solo se siente en la piel. Me dormí temprano. Y al cerrar los ojos, vi todas las caras de esa noche. Sus risas. Sus miradas. Y me dije, desde lo más profundo de mi alma, esto es lo que queda cuando uno deja de esperar lo imposible y empieza a abrazar lo real. Esa mañana desperté antes que el sol. No por obligación ni por insomnio. Me levanté porque algo en mí pedía movimiento, despedida, cierre. Sentí la casa en calma. No como esos días en que el silencio era peso. Esta vez era ligereza. Como si cada cosa estuviera en su sitio. Me preparé un café sin azúcar, lo tomé en el patio, envuelta en mi chal viejo de siempre, viendo cómo la luz comenzaba a pintar los bordes de las paredes. Era mi último día de algo. No sabía exactamente de qué. Solo lo sentía. Como se sienten las cosas que no necesitan explicación. Guardé algunas cosas, regalé otras. Ordené mis costuras por colores, como si eso también fuera una forma de agradecer. En la mesa del comedor puse mi florero favorito, ese que siempre tenía miedo de usar para no arruinarlo. Hoy era su día. Elegí flores del mercado, girasoles, margaritas, una ramita de eucalipto. Coloqué todo con calma. Y luego me senté, en silencio, a escribir. No una carta para alguien más. Una para mí. Un testimonio. Una manera de decir, aquí estuve. Y valió la pena. La escribí despacio, con mi letra de siempre, esa que ya tiembla los trazos pero sigue teniendo intención. Le hablé a la mujer que fui, a la que se cayó, a la que esperó, a la que mendigó amor. Le dije que la entendía, que no estaba enojada con ella, que había hecho lo que pudo con lo que tenía, pero que ahora era hora de soltar, de no quedarse en la orilla, de cruzar por fin hacia otra orilla donde la dignidad no sea algo que se pide, sino que se habita. Firmé con mi nombre completo, y luego la doblé con cuidado. Caminé hasta el restaurante. Llevaba la carta en el bolso, como una ofrenda.
Saludé a Marco al entrar. No le dije mucho. Solo le pedí un favor, que me dejara sentarme sola, un rato, en el salón. Asintió sin preguntar. Como siempre, como los que saben que no todo debe explicarse. El lugar estaba vacío. La luz entraba por las ventanas de manera perfecta. Me senté en la mesa del fondo, saqué la carta, y la dejé sobre el centro, con una pequeña piedra encima para que el viento no se la llevara. Me quedé ahí unos minutos. Vi pasar a un par de empleados. Me saludaron con la cabeza, con esa mezcla de respeto y cariño que se gana sin pedirlo. Pensé en cada momento vivido en ese lugar. En las lágrimas que contuve, en las veces que me fui con el corazón hecho polvo. Pero también, en lo que fui recuperando. En lo que ese salón me devolvió. Porque a veces, uno no regresa a un lugar por nostalgia. Regresa porque ahí aprendió a ser alguien que antes no sabía que era. Al salir, pasé frente a la placa con mi nombre. No la toqué. Solo la miré. Ya no necesitaba probarme nada. Ya no necesitaba validación. Caminé hacia la salida como quien cierra un capítulo, no con rabia, sino con gratitud. Al llegar a la puerta, vi a una señora mayor sentada sola. Tenía una mirada triste. Miraba su plato sin tocarlo. Me acerqué, sin pensar. Le pregunté si esperaba a alguien. Me dijo que no, que solo quería salir, pero nadie quiso acompañarla. Sonreí. Le ofrecí sentarse conmigo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Hablamos poco. Me contó que sus hijos viven lejos, que ya casi no la llaman, que se siente invisible. Yo no le di consejos. Solo la escuché. Y cuando terminamos el café, le dejé una nota. Decía, tú no estorbas. Tú eres raíz. Ella la leyó con los ojos húmedos. Me tomó la mano. No dijo nada. Pero ese gesto me llenó más que cualquier perdón que nunca me dieron. Porque entendí que, a veces, el verdadero sentido de lo que vivimos es ayudar a que otros no se sientan tan solos. Volví a casa caminando lento. El aire era fresco. Sentía que cada paso era un adiós suave, no amargo. Al entrar, el sol ya estaba alto. La casa olía a flor y a madera. Me quité los zapatos. Me senté en mi silla favorita. Y me dije, en voz baja, no me fui. Me quedé, en lo que aprendieron. Porque eso es lo que queda. No las palabras bonitas, ni las disculpas a medias. Lo que realmente queda es la transformación que dejas en los demás, aunque no te lo digan. Abrí la ventana. Dejé que entrara la brisa. Encendí una vela pequeña. No por misticismo, por presencia. Porque todo lo que ahora hago, lo hago presente. Ya no vivo para gustar. Ya no doy para que me acepten. Ahora doy porque tengo. Porque me sobra. Porque por fin entendí que valgo por estar, no por servir. Y que la mujer que fui, me trajo exactamente hasta aquí. A mi mesa. A mi lugar. A mi paz. Y si tú también sientes que te rechazaron, que te olvidaron, que te ignoraron, no te quiebres por eso. No eres un error. Eres un refugio. Aunque otros no lo vean. Aunque nunca te lo digan. Tu ternura es hogar. Tu dignidad es templo. Y tu historia importa. Aunque la quieran minimizar. Aunque te cierren la puerta. Tú tienes derecho a tu mesa. A tu silencio. A tu renacimiento. Hoy, yo elijo quedarme. No donde me toleran, sino donde me reconocen. Donde mi ausencia haría falta. Donde no tengo que explicarme. Porque finalmente entendí que no soy para todos. Pero para los que sí, soy abrazo, soy raíz, soy historia viva. Y eso basta. ¿Alguna vez sentiste que ya no había lugar para ti en la mesa de tu propia familia? Y si hoy te sientes rechazada, invisible o tratada como una molestia por quienes deberían haberte cuidado, por favor, no te lo creas. No lo aceptes como verdad. Tú no estorbas. Tú no sobras. Tú hiciste posible que otros volaran, aunque hoy te den la espalda. Permanece firme. No porque ellos merezcan tu perdón, sino porque tú mereces paz. Porque tu historia vale. Porque tu mirada guarda ese tipo de amor que no se aprende, se hereda. Y cuando el mundo te cierre las puertas, que nunca se te olvide,
tú puedes crear tu propio lugar. Con luz, con dignidad y con el respeto que siempre mereciste. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete. Porque aquí, tu historia importa. Aquí, te vemos. Hoy viste cómo incluso las palabras más duras pueden enfrentarse con dignidad, y como una simple respuesta, en el momento justo, puede cambiarlo todo. Pero esta no fue la única vez que le dijeron que era una molestia dentro de su propia familia. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando, en plena cena de boda, escuchó una frase cruel y respondió de una forma inolvidable. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada actitud como esta es una lección de fuerza. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.